la noche, más fuerzas bolivianas logran llegar al fortín. Sin embargo, el destacamento de Peñaranda fue descubierto y detenido en combate. El cerco paraguayo sobre el fortín no era total, pero iba mejorando con el tiempo. Desde el fortín sitiado, parte una patrulla de 50 hombres y el subteniente Julio Murillo para tomar contacto con el fortín más cercano en Yucra. Tras 1500 metros de partir del fortín, fueron detectados y la reacción paraguaya no tardó en hacerse esperar. Fuego de ametralladoras y morteros cayeron sobre el fortín y la compañía de reconocimiento. El resto del día, en las inmediaciones del fortín, fue marcado por la baja de una decena de soldados víctimas de la artillería paraguaya. Para el anochecer, tropas paraguayas realizan un ataque, pero este falla. Marzana tardó demasiado en descubrir la táctica de Estigarribia. Vista del exterior, la situación de los defensores del fortín Boquerón, a los ojos del profano, podrían parecer haber sido contenidas después de 3 jornadas de ataques violentos, pero la realidad era muy diferente. Enseguida Marzana se había dado cuenta de que la táctica realizada por Estigarribia lo llevaría en un término más o menos corto a tener que contar solo con él mismo. El día siguió con refuerzos paraguayos en el sitio del fortín y las fuerzas bolivianas realizaron un ataque desde Peñaranda para tratar de terminar con el sitio de Boquerón, pero son detenidas. Ese día también la aviación boliviana bombardeó a las fuerzas enemigas en el camino que viene de Isla Pojí, con escasa eficacia debido a que lo hizo a nivel de vuelo y desde gran altura. Los días 13 y 14 fueron de relativa tranquilidad, si se puede decir, por el lado paraguayo, que sus tropas seguían siendo provistas de munición, víveres y por sobre todo agua, elemento vital en un entorno tan hostil como el Chaco. Por las tardes, los paraguayos seguían atacando el fortín, pero todos los asaltos fueron detenidos en seco. Por el lado boliviano, se seguían transportando tropas desde Villamontes al frente en camión, pero esto no era el mejor medio, sobre todo por las ya comprobadas deficiencias del mismo. Desde Yucra, a las 6 de la mañana, Peñaranda, con efectivos del Campero y Loa, efectuarán nuevos ataques para relevar el fuerte. Pero al igual que los ataques paraguayos, estos fallan. Esa noche, Marzana escribe: la artillería enemiga concentra su fuego sobre nosotros. Nuestros 3 cañones contestan de tarde en tarde para no agotar demasiado rápido su munición. La infantería paraguaya hace esfuerzos sobrehumanos para ganar nuestras trincheras. Se han agotado medicamentos. El ánimo levantado de jefes, oficiales y tropa se mantiene inalterable. Parece que actuáramos en una maniobra y ninguna calamidad nos arredra. Pese a esto, estratégicamente a partir del 14, al reducirse el número de suministros bolivianos que provenían del exterior, ya no tuvo otro destino más que rendirse a corto plazo. La imposibilidad de no poder recibir suministros y o poder efectuar una retirada ante un cerco paraguayo, ahora bien establecido y en continuo crecimiento, solo terminaría por acelerar el proceso de rendición. Los días siguientes vieron a las fuerzas bolivianas de Boquerón tratando de recibir algún refuerzo, pero a diferencia de antes, ya no lograba llegar a Boquerón. Pese a esto, una pequeña camada de 16 hombres lograron llegar al fortín desde Castillo. Por su parte, Peñaranda, reforzado con una compañía del Regimiento de Infantería 7 y parte del Campero, así como una pequeña tanqueta Carden Lloyd y una pieza de artillería, intenta llegar a Boquerón en un ataque por el lado de Yucra, pero fue nuevamente rechazado por fuerzas paraguayas ya bien atrincheradas. Por otro lado, aviones bolivianos arrojaron suministros al fortín, pero la mayoría cayó en manos paraguayas. Sumado a esto, la altura de la cual se lanzaban los suministros, por temor al fuego antiaéreo, hizo que muchos se destruyesen al caer. El mismo 16, a las 9:36 de la mañana, desde el fuerte se le informa al general Quintanilla que ya no quedaba ningún suministro. A esto se le suma que la presión ejercida por el ejército paraguayo sobre Yucra era fuerte y la aislación del fortín Boquerón solo se ponía peor a cada minuto. A las 4 de la mañana, la artillería paraguaya abrió fuego con cañones de 105 y 75 milímetros, además de 20 morteros, pero estos no causan daños decisivos en los defensores. Más tarde, se forma en un solo regimiento el Regimiento de Infantería 6 Boquerón, comandada por el mayor Arturo Bray.
Esta fuerza estaba compuesta por 1.600 soldados, muchos de ellos cadetes recién llegados de la Escuela Militar del Paraguay. Se habían topado de lleno con el destacamento de Peñaranda, atrincherado delante de Yurca. Este tenía su ala izquierda adelantada y estaba a tan solo 2 kilómetros de Boquerón. Desde allí, el 17 de septiembre, sin conocer el avance enemigo, el batallón Montalvo y el escuadrón del Regimiento de Caballería 6, estos fueron los que al intentar llevar suministros al fuerte, se toparon con las tropas paraguayas quienes se prestaban a asaltarlo. Se había logrado abrir una pequeña brecha que era sostenida por las fuerzas bolivianas, pero a esto el regimiento Jitotoro, el cual estaba en reserva, contraatacó para cerrar la brecha. Este combate duró todo el día, logrando al final, y tras duros combates, cerrar la brecha nuevamente. Para empeorar aún más las cosas, las tropas que llegaron con víveres y demás tuvieron que salir combatiendo al regimiento paraguayo mongoles, sufriendo bajas y heridos, ya que no podían quedarse las tropas bolivianas en el fuerte para asistir por la falta de víveres para sostener un número mayor de defensores al que tenía con dichos refuerzos bolivianos llegados previamente. Estos días estuvieron marcados por refuerzos bolivianos que intentaron romper el cerco pero no llegaron a nada, y por su parte desde Boquerón, en pequeños grupos, se intentó ir rumbo al Fortín Castillo a una distancia de 11 kilómetros, pero este grupo fue emboscado al igual que otros intentos de salir del fuerte. Los días 20 y 21 comenzaron con tropas de Boquerón saliendo en búsqueda de suministros en los cadáveres de los soldados caídos, y los paraguayos organizando el abastecimiento de agua, maximizando el uso de los pocos caminos que tenían disponibles. El coronel Francisco Peña alertó a su jefe, el general Quintanilla. En estos momentos, mi división atraviesa una situación muy delicada. Todos los informes que recibo me hacen saber que las tropas se encuentran totalmente desmoralizadas y agotadas. Hemos intentado 3 ofensivas con fuerzas frescas, llenas de entusiasmo a objetivos bien definidos. Ninguna ha podido ser culminada por las fuerzas superiores aplastantes del adversario. Cualquier nueva ofensiva con los elementos que dispongo sería de resultados negativos, llevando a nuestro personal a un sacrificio estéril. Me permito sugerir buscar una defensa sólida en Arce y una momentánea intervención diplomática para salvar al destacamento Marzana en Boquerón y completar nuestra preparación. Para el 22 y 23, Peña informó a Quintanilla que Boquerón podía sostenerse por 2 días más y que lo que suceda después de su caída dependería del ataque paraguayo. En la noche del día 21 al 22, los tenientes Germán Busch y Arturo Montes, con 15 soldados del Regimiento de Caballería 6, se retiraron por la picada Boquerón-Yucra. Para ilustrar el estado actual del combate por Boquerón, tenemos el diario del teniente Germán Busch. Empezamos nuestro retiro. Paso por medio de una lluvia de balas. Sigue la masacre. Aumenta peligrosamente el número de muertos. Por fin logramos pasar toda la zona donde se encontraba el enemigo y llegamos al comando. Todos pedíamos pan y agua. Ya no éramos los muchachos entusiastas y fuertes que salimos de Oruro. No éramos más que sus espectros. Todos queríamos irnos. Pese a todo, la aviación boliviana continuó lanzando víveres y munición que, como venía pasando, o caían en manos enemigas o al ser arrojadas de muy alto, estos se rompían al tocar suelo. Por otro lado, la situación en el fuerte era ya insostenible, no había medicina para los heridos, así como la falta de agua. El 24 y 25. El general Quintanilla anuló la orden de evacuar Boquerón. Los combates se mantuvieron con la misma intensidad. El ejército paraguayo aumentó sus fuerzas hasta llegar a más de 14.000 unidades. La mayoría de estas tropas estaban desplegadas de forma tal de cortar las vías de escape del Fortín Boquerón, pero también Estigarribia podría ya estar pensando en atacar el Fortín Arce. Si bien en estos 2 días se hicieron pequeños intentos por darles algunos suministros a los sitiados en el Fortín, la 4ª y 7ª división bolivianas intentaron todo, pero ya era imposible llegar hasta las tropas sitiadas. Los aviones siguieron, pero ya la historia se repetiría mucho si contásemos cómo eso terminó. Pese a que el ejército paraguayo tenía una ventaja notoria, se venía la hora de acabar con el fortín boliviano, ya que se dio un informe de que la isla Pojí, de la cual se sacaba el agua para las tropas, comenzaba a descomponerse y esto aumentó rápidamente la disentería en los soldados. Por otro lado, esto hacía que los suministros de la tan preciada agua tuviesen que hacer un viaje de más de 200 kilómetros provenientes de Puerto Casado. Se planificó un asalto decisivo concentrando en un punto 2.000 hombres que, apoyados por la artillería, debían abrir una brecha de 200 metros. El día 26, como estaba previsto, se inició en la mañana el ataque definitivo sobre Boquerón. Se concentraron los fuegos en un frente de 200 metros y al cabo de 15 minutos, fracciones de tropas paraguayas en audaz avance se apoderaron de pocos metros de trincheras.
Los defensores lograron mantener las líneas principales. La artillería paraguaya, que tenía la misión de destruir los reductos, no concentró sus disparos sobre el punto de ruptura, sino que los diluyó en todos los sectores, no sin causar bajas. En muchos lugares, los atacantes llegaron a menos de 50 metros. Los defensores de Boquerón, afectados por la deshidratación, hambrientos y faltos de municiones, comenzaron a desesperarse. Los pocos víveres y pertrechos que lanzaron los aviones no aliviaron en nada esa difícil situación. El 27 fue un día muy acalorado de discusión en el alto mando boliviano, pero lo podemos resumir en estos 3 puntos. En Boquerón, los defensores estaban exhaustos por la sed, el hambre, una lucha de 18 días y casi sin municiones, por lo tanto, no podían ni ayudar desde adentro ni salir por sus propios medios. Aún reuniendo todas las fuerzas bolivianas en el Chaco, lo que era imposible, era muy tarde para enfrentar a un enemigo cada vez más poderoso y que había tenido tiempo de consolidar el control de la zona exterior del fortín, el cerco del mismo, y que ya preparaba su avance sobre los fortines circundantes. Los soldados y oficiales bolivianos estaban agotados y desmoralizados. Muchos regimientos estaban al borde de la insubordinación y al desbande. Finalmente, el 28 y 29 todo terminó para las tropas que habían estado combatiendo por tanto tiempo. Las fuerzas ubicadas en Boquerón, Yara Castillo y zonas circundantes comenzaron la retirada. Nuevamente de los extractos del diario de Germán Busch nos podemos dar al menos una idea de la situación. Lo primero que hice fue tratar de incorporarme a mi unidad, pues esta se retiraba, y acá supe de que el enemigo había atacado y rodeado el comando, donde todo era confusión y desorden. La situación era muy grave. Por la tarde empezó nuestra retirada. Extenuados por la sed, a las 6 horas llegamos al puesto Lara y luego pasamos a Castillo, donde pude tomar un poco de agua. En la noche del 28 y principios del 29 de septiembre, la primera compañía del regimiento paraguayo del Regimiento de Infantería 6 Boquerón avanzó hasta los bordes de las posiciones bolivianas de Punta Brava. Los defensores gritaron: "No tiren más, que vamos a salir firmes para rendirnos". El comando paraguayo ordenó desestimar la propuesta y continuar el ataque al amanecer. Al amanecer del 29 de septiembre de 1932, después de un intercambio de disparos que duró media hora y terminó a las 6 horas, frente al Regimiento de Infantería 4 Curupaití, el capitán boliviano Antonio Salinas Crespo, del Regimiento de Infantería 5 Campos, y el suboficial Carlos Dávila, del Regimiento de Infantería 14 Florida, salieron de sus posiciones portando banderas blancas. Frente al Regimiento 6 Boquerón, los tenientes bolivianos Daniel Aguilar y René Miranda, con 17 soldados, hicieron lo mismo llevando un pedido de entrevista de Marzana. Los soldados paraguayos, con justa razón, creyeron que los soldados bolivianos se rendían. Salieron simplemente a sus posiciones, ya a muy pocos metros de las trincheras enemigas, y sencillamente entraron caminando al fortín. En los próximos capítulos seguiremos analizando más batallas de este conflicto. Acordate que puedes apoyar este canal para seguir produciendo más videos y de mejor calidad.